Proclamación del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo se dirigía Jesús a una población llamada Naín, acompañado de sus discípulos y de mucha gente. Al llegar a la entrada de la población, se encontró que sacaban a enterrar a un muerto, hijo único de una viuda, a la que acompañaba una gran muchedumbre. Cuando el Señor la vio, se compadeció de ella y le dijo: no llores. Acercándose al ataúd, lo tocó y los que lo llevaban se detuvieron. Entonces Jesús dijo: joven, yo te lo mando, levántate. Inmediatamente el que había muerto se levantó y comenzó a hablar. Jesús se lo entregó a su madre. Al ver esto, todos se llenaron de temor y comenzaron a glorificar a Dios diciendo: un gran profeta ha surgido entre nosotros. Dios ha visitado a su pueblo. La noticia de este hecho se divulgó por toda Judea y por las regiones circunvecinas. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Para Dios nada es imposible. Hoy la palabra de Dios, el Evangelio de Lucas, nos presenta un milagro maravilloso que hace Jesús. Primero quiero que veamos el contexto donde estamos. Jesús va con sus discípulos a un pueblo de Naín y lo sigue bastante gente. ¿Y qué ocurre? Pues en el camino ve una realidad de una mujer que llora por la pérdida de su único hijo, una viuda que perdió lo único que tenía, el amor a su hijo. Y cuando una madre llora por la pérdida de lo único que tiene, pues yo creo que se pierde el sentido muchas veces de seguir viviendo, de seguir luchando. Y yo creo que este mismo contexto que estamos viendo en el Evangelio de Lucas es una realidad que vive muchas personas ante el dolor, ante el perder lo más hermoso y lo más sagrado. Muchos de nosotros nos desanimamos en el camino. A veces ya no queremos seguir caminando, no queremos seguir avanzando y muchas veces nos quedamos, ¿ya qué podemos hacer? Ya no hay nada que hacer. Y nos puede ganar la tristeza, nos puede ganar el dolor, se puede apoderar de nosotros. Y cuando tú le permites a la tristeza, al dolor, al desánimo que entre en tu vida, pues pierde uno dirección, rumbo, ya no le encuentra sentido a la vida. Y esto lo podemos ver no solo a nivel personal, sino también como pueblo. A veces que tenemos gobernantes que oprimen, gobernantes que ponen leyes que destruyen pues lo más hermoso y valioso de un pueblo. O vemos la corrupción de líderes que por el dinero permiten pues que se cometan muchas injusticias en la humanidad. Y a veces nosotros
podemos ir como esa mujer llorando, desanimados. Pero ante esta realidad, ¿qué es lo que pasa? Aquí Jesús, al ver esta mujer, y esto es lo que quiero que veamos, Jesús tiene compasión de esta mujer. Jesús es sensible. Lo primero que quiero que entendamos, que Jesús es verdadero Dios y es verdadero hombre. ¿Esto a qué se refiere? En su naturaleza humana, Él, sin mancha del pecado, claro, Él tiene una sensibilidad ante el dolor de esta persona, de esta mujer. Y Él tiene una misión de Jesús. Jesús tiene una misión de traernos esperanza, de traernos vida. Sabíamos que una de las leyes en el Antiguo Testamento del pueblo judío era: preocúpense de las viudas, de los pobres, ¿sí? De los que no tienen tierra, a los que son desterrados, los que son extranjeros. Este era uno de los mandamientos que ellos tenían que tener en cuenta, preocuparse por ellos, cuidar de sus necesidades. Y aquí Jesús pues tiene esa sensibilidad. ¿Y cuál es esa sensibilidad? Pues que lo lleva a acercarse a esta mujer. No le pidieron nada a Jesús. En muchos de los milagros que Jesús hace o que vemos en las Escrituras es porque se lo piden. Oye, Jesús, ten compasión de mí. Oye, Señor, sáname, por favor. La gente le pide milagros, le pide favores. Ayer escuchábamos al oficial romano que pedía un favor por su criado. Piden un favor, un milagro que ocurra. Nosotros constantemente le pedimos a Dios: Señor, por favor, hazme este milagro, por favor. Y muchas veces nos lo concede pidiéndoselo. Pero ¿cuál es el caso del día de hoy, del evangelio de hoy? Aquí no se lo pide nadie, simplemente viene al encuentro. Jesús, que es sensible al llanto, al dolor de una viuda, de una mujer que tiene solo un hijo. Jesús se acerca y ¿qué es lo que ocurre? Toca el ataúd y aquí le dice al muchacho: levántate, yo te lo mando. ¿Y esto qué significa? Pues que Jesús es Dios. Nosotros cuando hacemos el milagro de la Eucaristía, lo hacemos en el nombre de Jesús. Cuando nosotros perdonamos los pecados, los sacerdotes, lo hacemos en el nombre de Jesús. Cuando nosotros damos las bendiciones a las personas, es siempre en el nombre de Jesús. No lo podemos hacer a nombre propio, no, porque es el poder de Jesús. Y aquí precisamente el milagro ocurre aquí porque Jesús lo manda y dice: yo te lo mando, levántate. El milagro de la vida. ¿Quién es el que da la vida? Pues es Dios. Y aquí Jesús nos recuerda que Él es el que tiene la última palabra, el poder de la palabra de Dios. ¿Y esto qué nos quiere recordar a ti y a mí? Que muchas veces nosotros vivimos muertos, vivimos en un ataúd, vivimos en el pesimismo, vivimos allí en el miedo, en la tristeza, y necesitamos la palabra. ¿La palabra de quién? De Jesús, que viene y que nos dice: levántate y camina, levántate, quiero que vivas nuevamente, vamos adelante, porque yo he venido a traer la vida. No he venido a que se pierdan los pecadores, no. Yo quiero que todos se salven. Yo quiero que todos lleguen al conocimiento de la verdad. Yo quiero que todos recuperen ese llamado que nos da Dios a vivir en la plenitud, en la felicidad, que el ser humano se perdió precisamente por la desobediencia a Dios. Hoy en día sabemos que hay una realidad de muerte en muchos lugares, en muchas circunstancias, en nuestras familias, en nuestra sociedad, en nuestra iglesia. Muchas veces también vemos esa actitud negativa, esa actitud de miedo, de tristeza. Pero aquí viene
hoy la palabra de Dios a recordarnos algo, que Jesús tiene palabras de vida eterna. Es cuando tú le permites que Dios interfiera en tu vida, todo se cambia, todo se transforma, y la palabra de Dios tiene poder. Y es por eso cuando le da esa autoridad a los discípulos: vayan, prediquen el evangelio, que significa la buena noticia. Vayan, compartan la buena noticia, perdonen los pecados en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Este es el poder de la palabra de Dios. Nuevamente les recuerdo, la palabra de Jesús puede transformarlo todo, porque es Dios mismo. Es la segunda persona de la Santísima Trinidad. Y sabemos que este mundo fue creado con la palabra de Dios, que dijo: hágase el cielo y la tierra, y se hizo. Todo cuanto existe se hizo por la palabra, el poder de Dios, la palabra de Dios. Yo creo que hoy este ejemplo de la resurrección de este joven, o de volver a la vida de este joven, de la viuda de Naín, pues nos recuerda también el otro milagro que hizo de su amigo Lázaro, que sus amigas lloraban, estaban llenas de tristeza y siempre decían: Señor, si hubieras estado aquí no hubiera ocurrido esto. Pero Jesús les dijo: bueno, ¿crees tú en la resurrección, en la vida? Y ellas dijeron: sí, Señor, creemos. Y ese es lo que nos recuerda hoy la palabra de Dios: yo soy la resurrección y la vida. Y para que veas, le dijo a Lázaro: levántate, sal de esa tumba, vamos, vive. Yo creo que hoy nuevamente nos recuerda hoy la palabra de Dios a todos nosotros. Nos da ese mandato Jesús de decir: levántate de aquello que te tiene muerto en tu vida, porque muchos de nosotros vivimos pero muertos en vida, en la tristeza, en el pesimismo, en el miedo, en el no hacer nada, en la indiferencia. Yo creo que hoy el Señor te dice: despierta de aquello que te mantiene pues todo opacado en tu vida, de aquello que no te deja crecer. Despierta de tu ignorancia y deja que la palabra de Dios penetre en tu mente, en tu corazón, para que puedas transformar pues tu vida diaria. No te aferres a cosas materiales, no te aferres a personas. Lo que nos tenemos que enfocar es en la misión que Dios nos ha dado. ¿Y cuál es la misión que nos da? Pues es: haz lo mejor que puedas hacer. Comparte tus talentos con los demás. ¿Cuáles son esos talentos que Dios te ha dado? No los guardes, no los dejes allí a un lado. Es el Señor que te invita a decir: vamos, anímate, vamos a transformar esa realidad de muerte en una realidad de vida, de esperanza. Pues hoy el Señor nos recuerda que Él tiene la última palabra. Dios ha visitado a su pueblo, y la visita del Señor es para darnos esperanza, es para darnos vida. Pues dejemos pues que el Señor toque nuestras vidas, que el Señor toque nuestros corazones, y no tengamos miedo de que el Señor dirija nuestros proyectos, que el Señor dirija pues todos nuestros sueños que nosotros tenemos en la vida. Dejemos que la palabra de Dios penetre en nuestro corazón, para así resucitar con Jesús. ¿En dónde? En nuestra comunidad. ¿Dónde? En nuestra iglesia, siendo signos de vida. Hoy la palabra de Dios nos recuerda que Jesús es aquel que es Dios, es aquel que es sensible ante el dolor de la humanidad, es sensible en lo que tú estás viviendo en este momento. Yo creo que muchos de nosotros a veces tenemos tristezas, tenemos desilusiones, tenemos miedos, pero hoy Jesús nos viene a recordar que Él está escuchando nuestro llanto, nuestro dolor. Deja que el Señor te toque y deja que el Señor te levante
para que vuelvas tú a recuperar la misión aquí en la tierra, donde quiera que tú te encuentres. Que seas una madre, que des lo mejor de ti en tu familia, que seas un joven que nunca dejes de soñar en un mundo mejor. A ti, católico, que veas lo bueno que tú tienes, que no te quedes viendo las cosas malas que ocurren en el mundo, sino que tú estás llamado a ser signo de vida en tu comunidad, siendo testigo del amor de Dios y del milagro que Dios hace en nuestras vidas. Así sea. Amén.